Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2024. Hoy viernes 31 de mayo, episodio número 210, en el que vamos a hablar de una historia que muchos conocerán por la reciente película estrenada hace unos días en Netflix, una nueva historia de estafa. Esta es entonces la historia de Generación Zoe. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno, y ahora sí, vamos a lo nuestro. Sé que hemos repasado muchas historias de estafas y de grandes fraudes, porque son de las historias que nos dejan aprendizajes. No pretendo hacer de esto algo monotemático, pero justo esta historia sale de las entrañas del Río de la Plata y no podía quedar afuera. Además, como decíamos, esta semana me vi la película en Netflix, así que aprovechando que muchos la vieron, sale un episodio fresquito. Corresponde avisar además el alerta spoiler, porque en alguna que otra parte voy a hablar de cosas de la película. Comencemos poniendo al tanto a aquellos que nunca escucharon nada sobre el tema de hoy. La historia de hoy trata sobre Generación Zoe, una organización en formato estafa piramidal que prometía riqueza y éxito a sus miembros, fundada por Leonardo Cositorto. Como toda organización bajo esos esquemas, terminó muy mal. Sin embargo, lo que la destaca de otros casos similares es todo lo que logró avanzar y cómo se fue ramificando en diferentes negocios fraudulentos. Tan dantesca era la cosa que finalmente terminó siendo una película de Netflix llamada El Vendedor de Ilusiones, por si la quieren buscar. Es más, les voy a dejar un pedacito, un extracto del tráiler de la película que no tiene desperdicio, solo audio. Unos segundos, escuchen. Ya era hora que aparezca algo en el mundo que rompa con la cultura y con la rutina. Y ese algo apareció y se llama Generación Zoe. Señoras y señores, el señor Leonardo Cositorto. Damas y caballeros, la palabra clave es oportunidad. A través de una membresía educativa, mientras estudiabas coaching, te pagaban. No tenías que hacer absolutamente nada, solamente la primera inversión. Estar al lado de Leo era estar todo el tiempo conversando de posibilidad, de crecimiento. Bueno, tremendo. Pero para entender con quién comienza todo, empecemos por Cositorto. Leonardo Cositorto nació en Argentina y desde muy joven se involucró en el mundo de las ventas agresivas, por así llamarlas. Un gran vendedor que se convirtió en coach ontológico, como es que se le dice. Trabajó en reconocidas empresas multinivel como Amway y Herbalife. Y en ese camino aprendió a motivar y a persuadir grandes grupos de personas y se destacó por justamente su capacidad de atraer seguidores. Antes de crear Generación Zoe, Cositorto ya había tenido 2 emprendimientos más en Córdoba en este mismo esquema estafa, llamados Club Autopremio y AX Phone. Ambos terminaron, igual que Zoe, de la misma forma, terminaron mal. Habiendo hecho estafas piramidales, varias, por allí por tierras cordobesas, Cositorto eligió Villa María para comenzar con Generación Zoe. En la película un poco cuentan los motivos. Villa María es un pueblo con muchísima industria, muy buen poder adquisitivo y mucho dinero en negro circulando. Allí en Villa María, Cositorto recluta a algunos coaches que ya tenían alumnos y seguidores y que eran referentes, y finalmente en 2017 funda Generación Zoe. ¿Qué ofrecía Generación Zoe en aquel momento? Bueno, todo comenzó como un sistema educativo, Universidad Zoe por momentos se llamaba, en donde las personas adquieren servicios de coaching, servicios de espirituales y educación financiera. Y además de estos servicios educativos y espirituales, a esas personas se les
suma, digamos, una paga que se le hace, una renta mensual por el dinero que aportaron a la empresa. Entonces, el mensaje gancho era: Generación Zoe no solo te educa, sino que te paga por estudiar. Y el pago no era cualquier cosa, era un suculento pago del 7,5 mensual en dólares del capital que habías aportado. Por otra parte, y como todo multinivel, la ganancia puede crecer si esa persona incorpora 2, 3 o más inversionistas, entre comillas, a dicha red, ¿no? Vas a ganar de los que estén abajo tuyo. Además del mensaje del gancho del te voy a pagar, hay un mensaje más fuerte, aún que eso, que es el mensaje emocional, es lo que la gente quiere escuchar. Cositorto en sus charlas de capacitación habla del paradigma esclavizante del sistema y con eso busca captar a ese colectivo de esas personas que están peleadas con la vida, con problemas en distintos ámbitos. Recurren a conceptos como vos naciste para cosas importantes, si estás estancado, si te sentís que estás esperando esa oportunidad y todo cosas que la gente quiere escuchar. Claramente, este tipo de esquemas se aprovechan sobre todo de dos tipos de personas. En primer lugar, aquellas personas que están necesitadas y por otra parte, aquellas personas que son ignorantes desde el punto de vista financiero o quizás la mezcla de los dos. Porque la realidad es que un 7,5 mensual en dólares es un 90 por año y eso cualquiera sabe que no existe bajo la legalidad. En pocos meses y de la mano de los líderes regionales, muchos de los habitantes de Villa María ya estaban dentro, lo que de alguna forma empezó a llamar la atención de algunas personas que más adelante van a ser claves en esta historia. Cuando Zoe ya estaba en todo Córdoba, Cositorto se comunica en ese entonces con Maximiliano Batista, otro gran coach que Cositorto había conocido por la vuelta, y le ofrece ser su mano derecha. Alguien con quien llevar esto a otros países, internacionalizar esta mega estafa. Que por supuesto se lo vende a Maxi no como una estafa, ¿no? Sino como algo que efectivamente daba valor. De hecho, Maxi por momentos en la película cuenta que él está convencido que esto dejaba valor. Sobre todo por la parte motivacional. Allí se termina armando una dupla ganadora en cuanto a las intenciones de meter cada vez más gente para este esquema. Para ese entonces la empresa ya tenía más de 300 traders en oficinas físicas que había abierto que decían estar haciendo un 40% mensual al dinero de la empresa, con el cual justificaban los pagos mensuales a quienes la integraban. Y atenti que este dato al final va a ser relevante por algo importante que les voy a contar sobre este tema de los traders. A todo esto, Cositorto incorporó a sus charlas el tema de la religión, era como un gran pastor. Temática con la cual también pretendía llegar a nuevos colectivos descontentos. Colectivo me refiero a personas, grupos de personas descontentos con su vida. Hasta que un marzo de 2020 llegó la pandemia y con ello se perdieron fuentes laborales, crisis económica, todo lo que ya sabemos, depresión, encierro y una mágica herramienta llamada Zoom para llegarle a todo el mundo. Definitivamente Zoe creció a un ritmo totalmente desmedido gracias a la pandemia. Para finales de 2021 y con Zoe en un auge, el movimiento de dinero y el poder de crecimiento era tal que a Cositorto se le ocurrió acudir a la prensa e involucrarse con muchas instituciones reconocidas. De esa forma se hizo sponsor, por ejemplo, de Chacarita Juniors, un cuadro de la primera división de Argentina. Dejó miles de dólares en los medios, los cuales les hacían notas de todo tipo y color. Incluso logró la difusión de importantes famosos y famosas figuras de la Argentina que, desconociendo este esquema, se vendieron al mejor postor. Todo por momentos era Generación Zoe y Cositorto. Allí tomando también el tema del momento que era también el mundo de las criptomonedas. Recuerden que todos los temas que reunían comunidades y que sonaban, Zoe los adaptaba y se metía para traérselos dentro de la empresa. Es así que Zoe sacó la Zoe Cash, una criptomoneda que iba a convertir a los miembros en millonarios y que por momentos hizo algo tan loco como querer comprar minas de oro en el sur de Argentina con la idea de respaldar la Zoe Cash con oro. Algo que tampoco legalmente es posible comprar una mina porque sí.
Por otra parte, y esto crecía, y en un intento de generar un ecosistema y de figurar como una empresa legítima, esto es muy gracioso, Zoe comenzó a atraer inversores a negocios tradicionales. Lo que hacía era dos cosas: abrir negocios tradicionales, y además a los inversores de esos negocios tradicionales también los hacía meterse en Zoe. Era una forma de doble captación, de blanquear capitales y, por otra parte, de traer adeptos a su empresa. Así nació, escuchen esto, nació Zoe Burger, un restaurante a lo McDonald's, Zoe Car, una empresa de alquiler de vehículos, Zoe Pet Shop, Zoe Natural, una tienda de productos saludables, Zoe Clínica Estética, Zoe Metaverso, Zoe Kinder, un jardín de infantes, donde Leonardo decía que todos los integrantes de Zoe tendrían que mandar sus hijos ahí para que se eduquen fuera de estas represiones del sistema. Y todo lo que puedan imaginar. E incluso llegó a levantar bastante inversión, gente que pagó todo, en un proyecto que se llamó Zoe Paradise, un barrio privado. Y hasta estaban en los proyectos de pretender comprar aviones y crear la Zoe Airline. Una cosa totalmente loca. Para ese entonces, en Villa María, la gente ya estaba dejando sus trabajos para dedicarse 100% a Zoe. Pero como siempre, hay un héroe en toda historia. Un periodista del diario local se le ocurrió enviar un mail a la Comisión Nacional de Valores de Argentina consultando por la patente de Zoe como empresa de inversiones, recibiendo la sorpresiva respuesta de que no solo no estaba habilitada Zoe como empresa, sino que había sido intimada a cesar sus actividades reiteradas veces. Con semejante bomba, el periodista decidió al otro día publicar toda esta información en el diario, y allí comenzaron los problemas para Generación Zoe. Tener en cuenta que para ese entonces la empresa ya estaba en países como Argentina, Colombia, España, México, Paraguay y Uruguay también. Allí donde aparece la otra gran heroína de esta historia, la fiscal Juliana Companys, de la ciudad de Villa María, que ya estaba investigando a Leonardo Cositorto y su estafa. Pero el problema es que no habían denuncias, y como la justicia no tenía denuncias, no podía hacer nada. En poco tiempo, además del periodista del diario local, las redes también, sobre todo Twitter, se inundaban de acusaciones a Generación Zoe de tratarse de un esquema Ponzi. Y cuando se comienza a cuestionar la viabilidad del modelo de negocio de una empresa y hablar mal de algo, bueno, genera desconfianza en las personas, y eso genera que ingrese menos dinero y por tanto no le podemos pagar a todos los que están. Se empieza a trancar este esquema Ponzi. Resultado, llega la tan esperada denuncia, y allí la justicia ya tenía todo pronto para avanzar contra Zoe. En ese momento, y lejos de achicarse, Leonardo y Maxi se van del país en una supuesta gira y lanzan a finales de 2021 un intento de salvar los fondos de la empresa con un robot que mediante inversión en bolsa prometía a todos los integrantes de Zoe duplicar tu dinero en 3 meses. Una campaña que le metieron todo el dinero que tenían para intentar, digamos, exponencialmente meter gente. Llegaron a tanta gente con este bot navideño que le llamaron, que terminaron por explotar la empresa. Hicieron mucho dinero, pero agrandaron el Ponzi a niveles exponenciales. Y allí, bueno, de a poco fue terminando esta gran estafa. En 2022 la empresa, sin ninguna chance ya de seguir operando, comienza a cerrar las oficinas en todos lados. Y allí todo el que había invertido algo se da cuenta que iba a perder su dinero, que había sido estafado. Allí llegan hasta situaciones de violencia en todas las oficinas de Zoe. Los directivos de la empresa se entregan, todos menos Leonardo, que se fuga a República Dominicana. Justamente la fiscal pide la búsqueda internacional de Leonardo. Interpol lo termina encontrando por el fondo de las transmisiones de Zoom. Leonardo se pone a hacer transmisiones de Zoom todos los días, contando todo lo que la prensa le hacía, la difamación internacional estaba en contra de él. Y como él alquilaba casas de Airbnb, y los fondos de las transmisiones de Zoom se podían ver en fotos de ciertas casas de Airbnb, y ahí como lo terminan agarrando. Finalmente lo arrestan en abril de 2022 en República Dominicana. Y bueno, se enfrenta a un montón de cargos, incluyendo fraude y lavado de dinero. La caída de Generación Zoe dejó a miles de personas afectadas, algunas de las cuales perdieron sus ahorros.
y su confianza en las inversiones, y otras hasta sus casas y su familia. Una revelación asombrosa, y esto lo que les decía que le iba a contar al final, sobre el supuesto trading de Generación Zoe, es que cuando allanan las oficinas y estudian los sistemas, se dan cuenta que estos traders operaban en demo, es decir, que la plata nunca se invirtió, cosa que según dicen ni los propios traders sabían. Esta historia de Generación Zoe sirve como un recordatorio de la importancia de que una empresa sea transparente, que se haga el famoso due diligence. Y lo más importante, siempre es crucial investigar y entender completamente en qué se está invirtiendo, en qué invierte la empresa en que te va a pagar. Porque si te van a pagar un 7,5 mensual en dólares, la empresa tiene que ganar bastante más. Y no hay un rubro legal en el mundo en donde pueda generar una rentabilidad así y que escale. ¿Qué me refiero a que escale? Que vos puedas hacer un negocio que te deje un 20 mensual una vez, 2 veces, 3 veces. Podés comprar y revender un auto y te va a dejar una rentabilidad enorme. Pero eso no es tan fácil de repetir y no es lo mismo operar con 10, 15, 20, 50 mil dólares que lograr esa misma rentabilidad con millones de dólares. Ahí ya no hay negocio legal que pueda generar esa rentabilidad. Se habla de una estafa total de 120 millones de dólares en Argentina, pero se dicen que, esa es la cifra oficial, se dice que son más de 600 millones de dólares. Hoy día Leonardo Cositorto está preso, todavía no se ha llevado al juicio, hace 2 años que está preso, también otros directivos de Zoe imputados y también Maxi, vicepresidente de la compañía. Así que bueno, si alguna vez te pasó algo así y querés contarnos, con gusto te leemos en los comentarios. Y con esto vamos dejando el episodio del día de hoy. Espero que te haya aportado algo como siempre. Y si te aportó, recomendalo a otras personas que les pueda parecer interesante. Nos escuchamos entonces, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.